Ah, no. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos acá reunidos en el mes de julio para darle, para celebrar este cuarto conversatorio dentro de los compromisos que asumimos de OGP, los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En estas circunstancias reúne la convocatoria de empezar a pensar y a construir unas bases para lograr una... No los escucho. ¿Están escuchando? A ver. ¿Me escuchás ahora? Bien. Ahora igual. Está perfecto, ¿eh? Se escucha Sí, fue el perfecto. mensaje anterior, ¿se acuerdan? Perdón. Vale, lo hacemos como... Pero estamos acá en confianza y la verdad que estamos contentos que hemos llegado a este cuarto conversatorio dentro de los compromisos de OGP, que logramos conversatorios anteriores que fueron muy interesantes, todos vinculados justamente con la implementación y la interpretación y la aplicación de la ley 104, que es lo que nos convoca, y la transparencia a los tres poderes de la ciudad. Y bueno, un poco hoy la idea era empezar a pensar en conjunto, a partir de desarrollos, algunos desarrollos preliminares que hicimos en la mesa de coordinación de acceso a la información y de la transparencia de los tres poderes de la ciudad, empezar a construir y a sentar las bases para la construcción de una metodología participativa, para un futuro diagnóstico que podamos ver cómo está la situación de implementación de la ley 104 en el futuro, y su implementación por los tres poderes. Entonces, bueno, como ustedes todos saben, estos conversatorios luego tienen un producto que es un documento, y este video que estamos todos siendo grabados, para que luego sea públicamente expuesto y compartido. Para esta ocasión nos pareció muy importante a los miembros de la mesa, de los tres poderes de la ciudad, las distintas autoridades, contar con tres oradores. Lamentablemente una de ellas no está acá por una situación personal bastante triste, pero contamos con dos de ellos que son de gran expertise, y que nos van a ayudar a pensar, para sentar estas bases de este diagnóstico, de esta metodología participativa que vamos a construir. Bueno, uno de ellos está al otro lado de la cordillera, María José Méndez Hernández, que la queremos mucho, consultora de transparencia y acceso a la información para el programa Euro Social, y FIAP, que es la Fundación Internacional y para la Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Y un poco lo que va a exponer es experiencia en la elaboración de la matriz de indicadores de la Mesa de Coordinación Institucional sobre acceso a la información pública, que fue acá a nivel nacional a partir de la ley 27.5. Y luego vamos a contar con él, Emiliano Arena, coordinador de monitoreo y evaluación en CIPEC, que también ha trabajado con todos nosotros, y que aparte mucho expertise en la materia, y va a hablar sobre la experiencia en la elaboración de la línea de base, también de la ley nacional. Un poco la idea es poder recoger, a partir de esta experiencia de la ley nacional, para nosotros empezar a construir aquí a nivel de la jurisdicción local de la Ciudad de Buenos Aires para nuestros jóvenes. Así que agradezco la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, de la mesa acá presente, de todas las autoridades. No, perdón, lo que quería aclarar es, María José en este momento se terminó con el programa Euro Social, pero bueno, fue en calidad de consultora que trabajó en la Mesa Nacional, y en ese momento sí bajo el paraguas del programa Euro Social. Y así que bueno, nada, estamos acá presentes las distintas autoridades de los distintos poderes, ya sea en forma presencial o en forma online, y le doy la palabra a María José para que luego también siga Emi, y después se abra una mesa de discusión y de intercambio. Así que bueno, María José, cuando estés disponible, estás ahí para presentar. Muchas gracias, María Gracia. Bueno, y muy buenos días a todos. Siempre es un gusto volver a verlos.
ya hemos estado en otros proyectos juntos, así que volver a reencontrarnos, incluso con Emiliano, que estuvimos juntos en este proyecto de medición a nivel nacional. Un saludo, Emiliano, por cierto, que a todos se les recuerda con mucho cariño. Para realizar esta pequeña reflexión me voy a apoyar en una presentación que, por supuesto, luego ya se las dejo para que ustedes puedan hacer un análisis más en profundidad. Yo solamente quiero dejar alguna idea fuerza a propósito de este desafío que tienen ustedes, de conversar sobre cómo debiera ser una metodología de medición en materia de la política de transparencia y acceso a la información, en una estructura que además comparte muy parecido a nivel nacional, que es la coordinación de los tres poderes, en su caso de la Ciudad de Buenos Aires, que significa que distintas agencias contribuyen en la implementación, en el avance de la política de transparencia y acceso a la información pública a nivel de la ciudad, que por cierto reditúa a nivel nacional. Entonces, antes de contarles la experiencia en sí mismo, quiero recalcar 3 ideas fuerza que creo que son relevantes para esta conversación. Lo primero tiene que ver por qué evaluamos, y muchas veces la evaluación no es bien vista, la evaluación que tiene una nota, la evaluación que tiene un ranking, que nos deja al inicio, que nos deja al final, o que hace las comparaciones que a veces no siempre son bienvenidas. Pero lo cierto es que hay que entender el fin último que tiene la evaluación de las políticas públicas, que es desde la transparencia y desde la rendición de cuentas, poder mostrarle a la ciudadanía cómo nos hacemos cargo de la implementación de estas políticas y logramos los resultados que espera esta política. Entonces, en realidad, la evaluación, más que un ranking, más que una nota, más que una comparación, significa mostrarle a la ciudadanía cómo vamos avanzando en la implementación de un programa, de un proyecto, de una política, como dice acá, que genere transparencia del actuar de la administración pública respecto a los compromisos que asume. Y esto tiene varios valores, no solamente mostrarle a la ciudadanía cómo vamos avanzando, sino que también hacia lo interno de las instituciones nos permite evaluar cómo vamos definiendo nuestras acciones, cuál es el desempeño de esta, cómo se van asignando los recursos a las definiciones que hicimos para ir avanzando, y desde lo externo, por cierto, ir viendo si la implementación de esta política responde a las demandas ciudadanas. Hay que entender que las políticas públicas, si bien se parten evaluando respecto del compromiso, del mandato legal que puedan tener cada una de estas respecto de su alcance, quién es el usuario o quién define una evaluación de esta política siempre, siempre, siempre es el ciudadano final, porque las políticas públicas están hechas para ello, están hechas para mejorar el bienestar de la ciudadanía, están hechas para construir un mejor país, tanto a nivel subnacional como a nivel nacional. Por tanto, y aquí quiero sacar un mito, es que cuando miremos la evaluación, pensemos más bien en el fin último que tiene esta evaluación, que tiene que ver con avanzar en una política pública, en este caso de transparencia, que busca el bienestar de la ciudadanía, que busca mejorar la democracia, que busca acercar al Estado al ciudadano. No pensemos en los rankings, no pensemos en las notas, sino más bien pensemos en nuestra responsabilidad como autoridades, como servidores públicos, cómo hacemos que esta política avance y cómo tenemos una brújula que nos permite evaluar cuánto hemos avanzado y tomar, por cierto, nuevas decisiones. Entonces, primera idea fuerza, lógica de la evaluación de la política pública. Segundo, pensemos en la política de transparencia y acceso a la información propiamente tal. Acá les traje una frase solo para que reflexionemos sobre esta, y dice así: sin necesidad de apelar a fines últimos, la información publicada debe servir para que la ciudadanía se forme juicio, y para conseguirlo, en primer lugar, debe interesarse por esa información. No basta con publicar, dice,
la evaluación de las políticas de transparencia debería dirigirse al resultado en el lado de la demanda y no solo de la oferta disponible. Este es un académico español, Alberto Ortiz de Zárate III, que ha publicado mucho tiempo sobre las políticas de transparencia y cómo se han implementado. ¿Qué es lo que busca señalar este autor con esta frase? Es que no debemos entender la política de transparencia solo como el hecho de publicar respecto de lo que está definido por ley, que es un primer estadio, sino también debemos mirar mucho más allá y entender y generar una visión común de qué es lo que busca esta política pública al entregar, al informar, al publicitar información para que los ciudadanos, como dice en esta frase, se informen por una parte, luego generen un juicio en un segundo estadio cuando entienden la información. Tercero dice, para que ellos se generen este juicio deben interesarse por la información, es decir, que la información está enlazada o linkeada a las necesidades de estos ciudadanos, que por cierto, las necesidades son dinámicas en el tiempo porque la ciudadanía va cambiando sus intereses, el mismo entorno, basta con mirar el periodo de pandemia que estamos pasando todavía, para entender de que las necesidades van cambiando. Entonces, información, se interesa, se forma un juicio y luego puede interactuar o generar el control ciudadano. Entonces, cuando uno piensa en la política de transparencia y a propósito de la evaluación y dice, bueno, ¿y qué debo medir? Hay que pensar también, así como uno piensa en el fin último de los mecanismos de evaluación, también hay que pensar en el fin último de la política de transparencia, que puede partir desde el cumplimiento de un marco legal, desde la publicidad de aquellos ítems que son obligados, pero debe avanzar mucho más allá, hasta quizás la misma interacción que pueda tener el ciudadano respecto de los organismos públicos, incluso hasta, uno podría pensar, evaluar cómo estos mecanismos de transparencia generan mayor confianza de los ciudadanos en el aparato público, que son indicadores más bien de largo plazo, uno podrá pensar, pero a lo que yo lo invito es que cuando pensemos en cómo medir esta política pública, también lo pensemos así, en el largo plazo, en el desafío de lo que quiere esta política, entendiendo el fin último de este lineamiento. Y por último, como tercera idea fuerza, antes de comentarles cómo fue la experiencia a nivel nacional, hay una pregunta que es muy relevante, que si bien los gobiernos subnacionales son entidades autónomas, se entienden que están dentro de un contexto país y que por lo tanto todos los desarrollos que generen van a redituar o van a impactar también a nivel nacional. Entonces, cuando uno piensa en estos mecanismos de evaluación también, se pregunta cómo impacta la evaluación de la política pública desde los gobiernos subnacionales en el contexto nacional. ¿Cuáles van a ser entonces aquellos desarrollos que yo voy a enmarcar en el ámbito de la evaluación y que van a estar enlazados, linkeados, o que yo voy a poder leer también en el contexto nacional? Porque claramente nosotros queremos ir evaluando el desarrollo de la política a nivel en mi alcance, pero lo cierto es que también queremos que esto tenga efecto en el ámbito nacional, y es por eso que es súper importante también entender el entorno nacional. Entonces, con esas tres ideas fuerza, la lógica de la medición, desde tomar las mejores decisiones para fortalecer la política pública, entendiendo que lo que busca la política de transparencia y acceso a la información no es solo la publicación de información o la gestión de los pedidos de información en tiempo, y que cualquier acción que se haga a nivel nacional, así a nivel subnacional, va a redituar y tiene que tener un impacto positivo a nivel nacional, paso a contarle entonces el sistema de medición del derecho a acceso a la información que se construyó a través de la Mesa de Coordinación Interinstitucional y las agencias de acceso a la información pública de la Argentina. En este punto es
importante señalar que para iniciar hubo una primera conversación con todas las agencias y la mesa de coordinación, que era quien lideraba este proyecto, para sincerar qué era lo que queríamos, qué era lo que entendíamos cuando hablábamos de diseñar un modelo de evaluación de la política pública de transparencia. Entonces, fue muy importante al inicio generar una visión común sobre las fases de acción de la política y los resultados que queríamos perseguir en esta evaluación. Con eso, una primera definición que se tomó en ese momento fue que se quería un modelo propio, es decir, no se quería tomar distintos modelos que existían, sino que a propósito de la reflexión, de las buenas prácticas, de la transferencia de aprendizaje, que se tuvieran crear un modelo propio que respondiera a la estructura que era base de la política de transparencia, su sistema de gobernanza, a las distintas agencias, a sus características, pero también a lo que buscaba su política de transparencia. Con eso, tener este modelo propio significó también coordinar actores, porque esta mesa de coordinación que reunía a todas las agencias, se entiende que las distintas agencias también tenían distintos intereses, tienen distintos públicos objetivos, tienen también distintos dolores, tienen distintas necesidades. Ahora, no solo las agencias, sino que también conocer la opinión de los sujetos obligados y también, por cierto, lo de la ciudadanía, a través o representada a través de los organismos de la sociedad civil. Y por cierto, con esta información y el desarrollo de este modelo, querían que este modelo, una vez implementado, les permitiera a ellos fortalecer sus decisiones más políticas respecto de cómo ir avanzando en la implementación de esta política pública. Entonces, en esta primera instancia fue súper interesante que al menos dos definiciones, un modelo propio, es decir, una visión común, pongámonos de acuerdo. Un modelo propio, nosotros queremos construir que responda a nuestras características. Y por cierto, el fin último de la medición, nosotros queremos, como grupo, sentados en esta mesa de coordinación, tomar decisiones conjuntas en los que nos competa a todas las agencias para seguir avanzando en la implementación de la política de transparencia, porque al final, con el modelo que subyace, tanto a nivel subnacional como nacional, la coordinación es preponderante para el avance de la política. Algunos elementos que se tuvieron presentes en el proceso de construcción, por cierto, comenzamos con un benchmarking, conociendo otra experiencia de sistemas federales, también de sistemas más nacionales. Lo importante era conocer cuál era el foco, cómo se medía hoy día la política de transparencia, qué resultados se obtenían, qué exigencia en materias de sistemas de información significaba, etc. Con esta información también entendimos que un sistema de evaluación tenía que mirar a largo plazo y entender todo el proceso de política pública que queríamos mirar, porque lo cierto es que todas las políticas públicas, si bien se quieren medir, se tienen que entender que, o la política de transparencia, si queremos hablarlo de manera más específica, lo que busca es un cambio de comportamiento tanto en los organismos públicos de mostrar, de informar a sus ciudadanos, pero también en los ciudadanos, que sea una ciudadanía más empoderada, una ciudadanía que busque tomar decisiones en base a información y que busque además acercarse al Estado. Entonces, todo eso significaba mirar a la política pública, pero desde el largo plazo, buscando esos resultados en el largo plazo que no se podían obtener ni en el corto ni en el mediano, sino más bien con una mirada más de largo aliento. Era importante también, si estábamos desarrollando este constructo, que la definición de etapas de trabajo que tuviéramos se validara en cada una de sus etapas, porque eran secuenciales y cada una insumaba a la otra, por lo tanto se requería validación de parte de todas las agencias y por lo tanto el equipo de trabajo que se dedicó a esta construcción tenía contraparte desde todas las agencias de acceso a la información. Entonces fue un trabajo mancomunado y compartido por cada una de las agencias.
Luego de hacer este desarrollo, que dura más o menos 9 meses, algunas lecciones aprendidas del proceso de construcción, se refuerza que es, para empezar a trabajar, es súper importante poner en común una visión de lo que se entiende de la evaluación, de la política y de cómo queremos trabajar. Es decir, es muy importante sincerar y que las necesidades de todas las agencias, entendido que como fin último nosotros buscamos que la política de transparencia traiga su fruto, en ese entonces a nivel nacional, en este contexto a nivel nacional, subnacional, tenemos que poner en común y acordar cuál es nuestra visión de futuro de este proyecto. Importante, cierto, que con esta visión de futuro o esta visión común, hay que poner foco en los desafíos, es decir, como les decía, mirar mucho más allá de lo que tiene hoy día la política de transparencia respecto a sus aspectos normativos, de lo que significa hoy día la evaluación, sino que mirar el resultado a largo plazo que tiene el instrumento, pero que también tiene la política, y de cómo estos resultados también van a redituar en los desafíos que tengan las distintas agencias. Por lo tanto, se entiende que estos sistemas de evaluación de política se construyen, se van midiendo gradualmente, pero se entiende que desde una lógica del largo plazo, y que en este camino de ir midiendo de manera gradual, desde indicadores que pueden ser de corto, de mediano o de largo plazo, también esta revisión o esta aplicación de indicadores significa que puedan ir cambiando, porque las políticas de transparencia, aun cuando la primera en la región nace el año 2004, son políticas súper nuevas. Y uno entiende que este concepto se va reflexionando, se va masticando y empiezan a salir nuevas consideraciones en cómo va evolucionando el concepto de transparencia. Hoy día nosotros hablamos de transparencia activa, pero también de la transparencia proactiva, y hablamos de los datos abiertos, pero hablamos también de la ética de los datos, por ejemplo. Hablamos de cómo las políticas son un pilar fundamental de los sistemas de integridad, entre otras tantas cosas. Entonces es importante también entender que cuando vamos revisando, también vamos reflexionando sobre si este instrumento de evaluación respecto del desafío final va considerando también todos los desafíos presentes que tiene hoy día la herramienta de transparencia. Y por cierto, relevante que cualquier sistema de evaluación sugiere una estructura no menor, porque de la fiabilidad de los datos, de la exactitud, de la calidad, de la oportunidad, de la veracidad de los datos, va a depender una buena toma de decisiones, la pertinencia de la toma de decisiones, la pertinencia de la información, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que la metodología, que si bien que ustedes tienen que pensar y feliz de poder apoyarlo en esta etapa, tiene que considerar no solamente respecto de cuál debiera ser la mejor estructura para poder medir y que nos permita ver en un futuro cercano cómo va evolucionando desde el aporte de todas las agencias, también debiera concebir a propósito de este modelo, cómo debiéramos entonces garantizar un buen sistema de información. Para el caso del modelo de medición en el ámbito nacional, nosotros lo dividimos en las distintas etapas de la fase de una política pública. Esas etapas las dividimos en dimensiones, que eran los actores que estaban involucrados en cada una de esas etapas. Cada uno de esos se alimentaba por indicadores que estaban ponderados por distintos criterios, y luego, obviamente, las especificaciones del indicador para que fueran lo más objetivo posible. Como les decía, nosotros medimos las etapas del modelo, y acá lo que medimos no fue el proceso de diseño de la política, sí el proceso desde la implementación, es decir, de cómo se institucionalizaba la política, a su ejecución, a sus sistemas de monitoreo, y luego a la incorporación de distintos sistemas de evaluación como parte o como parte propia del proceso de evaluación, es decir, del proceso de la política pública. Que no se entendiera que
los órganos garantes solo con el ejercicio de entregar los servicios propios de la ley de transparencia, publicar información, resguardar la publicación de información o garantizar que las personas pudieran acceder a información era suficiente, sino más bien que también las agencias de acceso a información eran responsables de evaluar este ejercicio. Y con eso le dábamos información para que tomaran decisiones en base a datos y pudieran desde ahí ir mejorando. Como les decía, las etapas de la política estaban además cruzadas por las dimensiones. Y nosotros en las dimensiones, y les va a pasar también a ustedes, nos dimos cuenta que en el caso de la Argentina, es súper interesante el modelo porque tiene muchas agencias. No tiene solo una agencia que es lo que se ve regularmente en las otras leyes de transparencia. Entonces, la coordinación acá es principal porque depende de una serie de actores el poder avanzar en esta política pública. Por lo tanto, un actor relevante era la contribución que hicieran las distintas agencias de acceso a ir implementando esta política. Por cierto, otro actor relevante en el caso de la Nacional era la mesa de coordinación, que era quien aunaba a toda esta agencia y entregaba o promovía ciertos estándares o ciertas coordinaciones entre las distintas agencias. Incluimos también a los sujetos obligados como parte del funcionamiento de la política pública y, por cierto, a quienes evaluaban finalmente la política, que son los ciudadanos, como parte del ejercicio de evaluación. Distintos tipos de indicadores, que más bien uno dice qué tipos de indicadores utilizar, y aquí tiene mucho que ver con la etapa en la que uno está en la política, si son más de construcción, o son más ya de implementación, o de los que buscan el resultado final. Y por cierto, estos, como les decía, cada uno de estos indicadores además tuvieron una ponderación que para nosotros era relevante porque dijimos cuáles son más importantes para asegurar el cumplimiento de la ley, para asegurar la coordinación, para entregarle un producto al usuario final o para resguardar ciertos niveles de control. Y esto es importante porque estos criterios de ponderación pueden ir cambiando también en el tiempo. En una primera etapa, la ley de Argentina muy nueva en ese momento, priorizamos, si recuerdo bien, los requisitos de la ley por sobre otras consideraciones porque estaban en una etapa de institucionalización y lo que necesitábamos lograr era primero una buena base, una buena estructura, que las agencias se conformaran. Entonces, por lo tanto, ese sistema de evaluación o el sistema de medición de acceso a la información iba a privilegiar la institucionalización por sobre las otras consideraciones. En la medida que este sistema se iba implementando, iba creciendo, iba madurando, por cierto, el usuario final iba a ser el que cobrara mayor relevancia porque, como hemos dicho, las políticas públicas se miden contra la satisfacción de estos usuarios. Aquí solamente una gráfica para que puedan ver, como les decía, las etapas eran las etapas de la política, la implementación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, y la relación que tienen con las distintas dimensiones o con los distintos actores. Entonces, si ustedes pueden ver en la etapa de implementación, tiene mayor injerencia la agencia, las mesas de coordinación y los sujetos obligados, pero no los ciudadanos, por cierto, porque la responsabilidad de la implementación estaba en estos tres actores. La ejecución básicamente dependía de la agencia y en menor medida de los sujetos obligados. El seguimiento de las agencias, de los sujetos obligados, pero también desde el control social que hacen los ciudadanos, y por cierto la evaluación dependía casi exclusivamente de la ciudadanía. Así se construyeron los tipos de indicadores, y ahí uno tenía todo el proceso de las políticas con la responsabilidad de los distintos actores, y lo que se definía luego era cómo ir midiendo esto con gradualidad. Acá están los tipos también de indicadores que se utilizaron. Bueno, como les decía, una cosa es acordar cómo se va a diseñar este modelo, otra cosa importante es
cuál va a ser el sistema que soporte este modelo, los roles y funciones, los sistemas de información, cuáles van a ser los espacios de análisis en una construcción que es conjunta, cuáles van a ser las acciones de feedback a la coordinación de esta agencia, a cada una de las agencias o a los sujetos obligados, o si se van a tener ciertas alianzas estratégicas que son preponderantes, que pueden promover un mayor cumplimiento. Con esa experiencia y atendiendo al estadio en que les toca estar hoy día de conversar sobre un sistema de medición donde convergen todas las agencias de acceso de los tres poderes, como señalaba María Gracia, mis recomendaciones generales, y podemos abrir cada una de estas, por cierto. Primero, importante, la construcción de una visión común de lo que queremos con un sistema de evaluación y de lo que queremos evaluar o lo que entendemos como resultado de una política de transparencia. Luego, importante, además de en la construcción del modelo, siempre contar con una primera línea base, y yo creo que eso ya es una gran ganancia, para saber cómo parten, y esto es solamente para saber cómo parten y desde ahí toman decisiones para seguir fortaleciendo la política pública de transparencia. Muchas políticas no parten con líneas base y por lo tanto uno nunca sabe cuál fue el punto de partida y desde ahí cuánto efectivamente se logró o cuántos retrocesos hubieron. Ya tener una línea base después de construir un modelo yo creo que es una gran ganancia. Esta línea base, por cierto, está muy vinculada a los procesos de institucionalización, a los cumplimientos normativos que se tengan, de asegurar un cierto nivel que resguarde un funcionamiento mínimo aceptable para la ciudadanía. Luego de esa línea base, es importante saber cuál es el aporte que se hace por cada una de las agencias. Para el caso del nivel nacional, nosotros construimos indicadores comunes para cada uno de ellos, pero lo cierto es que uno, a través del tiempo, también se da cuenta que las diferencias entre los distintos poderes también son relevantes. Y aquí uno puede pensar en una línea común de indicadores respecto de un resguardo más normativo, más institucional, pero después líneas diferenciadas de medición por cada uno de los tipos de agencias que apunten a las reales necesidades de información que tienen sus distintos tipos de usuarios por cada una de estas agencias. Será la transparencia proactiva, serán otras plataformas de datos abiertos, o serán productos específicos en materia de transparencia por cada uno de estos poderes, bases de jurisprudencias para el Poder Judicial, tramitación legislativa, lo que comprende al legislativo y al gobierno también sus otras consideraciones. Lo cierto es que uno puede entender, resguardo una línea común, diversifico las líneas de información para cada una de las agencias y luego paso al 4, que es el punto que está acá, y a propósito entonces uno dice, de esta línea común, del desarrollo de distintas agencias respecto de su aporte, cómo también puedo incluir la evaluación de impacto, porque todos estos desarrollos que hacen los distintos poderes, más el resguardo de la línea base, tiene que redituar en el resultado que nosotros esperamos tengan estas políticas de transparencia. Lo cierto es que este gran modelo de medición que supone distintos tipos de indicadores, sistemas de información que hoy día quizás nosotros no tenemos y que se tienen que construir, se asienta en una estrategia de gradualidad. No vamos a poder medirlo todo en un momento porque hay indicadores que se van a tener que construir, sistemas de información que se van a tener que desarrollar, probablemente la necesidad de otros recursos. Lo importante es acordar el modelo y acordar también cuál es el mínimo y cómo desde ahí también vamos avanzando en una estrategia gradual de largo plazo que permita ir avanzando en la implementación de este modelo en su conjunto. Termino también con una frase de Emilio Guillot, también una persona muy reconocida en España, que dice así: una ley de transparencia es un instrumento útil para la prevención de la corrupción y la mejora del gobierno, pero no basta sin mecanismos objetivos de aplicación, voluntad de ponerlo en funcionamiento y una ciudadanía activa que ejerza y batalle por su derecho a saber.
Entonces, lo que nos dice el señor Guichot es que no es suficiente la sola aplicación de la ley, sino que también como agencias de acceso a la información somos responsables de ir poniendo en práctica mecanismos de evaluación que nos permitan ir evaluando el cumplimiento, ir tomando decisiones para su fortalecimiento, no solamente desde la aplicación de la ley, sino que desde la mirada ciudadana, desde el ejercicio del derecho, desde el empoderamiento y desde todas las aristas que tenga esta política pública. Por lo tanto, a las agencias de acceso no solamente les compete resguardar que sus sujetos obligados publiquen información y que se entreguen los pedidos de información en tiempo, sino que también les compete velar porque el ciudadano ejerza y se empodere, y para eso tiene que ir evaluando este ejercicio. Les agradezco entonces esta oportunidad, espero haberles dado una mirada general, podemos ir profundizando las ideas, por cierto, Argentina para mí y mis amigos allá, yo les tengo un gran aprecio, así que cuenten conmigo para las siguientes discusiones, siempre entonces a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que compartiste con nosotros. Después seguramente surgirán preguntas, comentarios y demás. Así que le pasamos la palabra a Emiliano. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con queridos colegas sobre estos temas. Y también para María José un gran saludo por a todo el esfuerzo hecho en la medición de la línea de base, junto también con Fernanda, que es parte de esta conversación, así que no, es un gusto poder volver a retomar estos temas. En mi caso, la idea era poder compartir algunas ideas para debatir, más que centrarme solo en la experiencia de la medición de la línea de base, que fue una gran experiencia en términos de monitoreo y evaluación de la política de acción de información. Quería, si me lo permite el PowerPoint, centrarme un poco en unas ideas que trabajamos con una colega que era parte de nuestro programa de monitoreo y evaluación, Natalia Quirino, que lo dirigía, sobre una idea para pensar un monitoreo y una evaluación participativa del Plan de Acción de Gobierno Abierto, pero que puede eventualmente tomarse para otros programas y para otras políticas. Brevemente, para no avanzo rápido en este punto, para no pisarme con María José, pero cuando entendemos por evaluación, que es la emisión de un juicio valorativo, y esa valoración está sustentada en criterios, y ahora vamos a ver algunos criterios, para poder pensar un diagnóstico, y poder pensar preguntas que tengan que ver con una evaluación ex ante que pueda funcionar como diagnóstico, y que la evaluación puede realizarse en distintos momentos de una política pública, es decir, en el momento del diseño de esa política, en el momento de la implementación, o en el momento, una vez que esté ex post, una vez que está finalizada la política. En cambio, el monitoreo es un proceso constante que se realiza mientras la política se implementa y se ejecuta. Y no emite un juicio valorativo, sino que es hacer un seguimiento de los indicadores que definimos en el momento del diseño del proyecto. Aquí un breve esquema de cómo se funcionan cómo aparecen los distintos tipos de evaluación. Depende del manual que encontremos, vamos a encontrarnos distintas clasificaciones de la evaluación, pero tenemos evaluaciones de diseño o ex ante que miran cómo está armada la política y si es evaluable. Evaluaciones concomitantes, de procesos o formativa, en la literatura aparecen, que es cuando miramos cómo se implementa, y finalmente cuando miramos los resultados de la política y los impactos, ¿no? Que son las evaluaciones ex post. Dicho esto, cuando uno piensa en una evaluación, y podríamos situar el diagnóstico como una posible, un diagnóstico podría ser también una evaluación ex ante, podríamos buscar algunos criterios. Los criterios más difundidos son los criterios de la OCDE, que son 5 criterios que tienen con el de pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. El primero, el de pertinencia, hace mucho foco en
el diseño, en la coherencia interna, en ver que no haya, que los objetivos que se pensaron sean consistentes con las actividades y con los productos, es decir, que la teoría de cambio que pensamos para la política tenga coherencia y podamos llegar a los resultados. Si tenemos problemas en el diseño y si no es pertinente si es pertinente el diseño, vamos a tener problemas seguramente después cuando querramos medir, digamos, los resultados y ver cómo nos fue. La coherencia tiene que ver con que la intervención está alineada con otras intervenciones, que no haya duplicación. En el caso de quizá el diagnóstico que nos convoca aquí no sea un criterio tan importante. La eficiencia y la eficacia son quizá dos criterios más conocidos, de cuánto se logra con lo que uno de los objetivos y la performance en lograr esos objetivos. Y después la sostenibilidad y el impacto tienen que ver con cómo se generan cambios a partir de la intervención y finalmente si esos cambios son sostenibles en el tiempo. Y creo que esto puede ser algo interesante para poder, quizás no solo pensar la política, sino también la sostenibilidad pensando en el sistema de medición de la política de acceso a la información, si es sostenible en el tiempo, si el esfuerzo y la coordinación que implica pueden ser sostenidas durante mucho tiempo para poder tener una buena línea de tiempo y una buena serie temporal y poder saber si por saber, cómo le fue a la política en el transcurso del tiempo y en la medida que se fueron logrando objetivos. ¿Qué varía, cuál es la particularidad de los monitoreos y del monitoreo y la evaluación participativa en este contexto? Es que el monitoreo y la evaluación en términos más generales, es hecha ya sea por actores internos a la organización o externos. Y en este caso, cuando pensamos en el monitoreo y la evaluación participativa, incluimos actores, incluimos a personas que pueden ser actores internos de la organización, pero no están incluidos en la política, que pueden ser desde sujetos obligados, o pueden ser también, si pensamos en actores externos, sociedad civil o ciudadanos en general, es decir, ampliamos el foco de aquellos que van a participar de todo el proceso o de parte sustantiva del proceso de monitoreo y evaluación. Las razones para hacerlos pueden tener de distinta naturaleza. La literatura ubica tres: una mirada más ética, es decir, que uno valora la incorporación de la mirada de otros actores y otras personas a la discusión sobre el diseño, la implementación y el monitoreo de un sistema, de un proceso de evaluación. Epistemológico, es decir, que uno entiende que esta idea de poder construir con el conocimiento de todos una mirada sobre la política, y finalmente una mirada más pragmática de eficacia, entender que en la medida que uno involucra a los actores en las definiciones de los indicadores con los que van a ser medidos y con los que van a ser monitoreados, entiende que va a haber un mayor nivel de apropiación del sistema de monitoreo y evaluación o en el diseño de una política pública va a haber más apropiación de esa política. Por lo cual, estos son los tres objetivos que uno podría encontrar, que no son excluyentes uno de los otros, en el diseño de una estrategia de monitoreo y evaluación participativa. En el documento nosotros miramos distintas estrategias de monitoreo y evaluación, particularmente con énfasis en las que son participativas. Encontramos una que podría ser útil en ese momento para pensar la medición de implementación, que tiene que ver con el reporte colaborativo de resultados, CORE por su sigla en inglés, que tiene como un primer momento, que es que se define en el instructivo de esta metodología como alcance, que tiene que ver con realizar un taller o una asamblea de inicio, en donde se va a definir qué es lo que se procura, qué es lo que se va a monitorear, qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Y se identifican posibles datos, ¿no? Es decir, cuando podemos pensar datos
y criterios de evaluación, ¿no? Es decir, pensamos con qué criterios vamos a medir. Unos, por ejemplo, criterios, la línea de base de la ley nacional, en sus criterios y su definición, tuvo las etapas de la política pública. En este caso, pueden tener otras, como las de la OECD. Es una definición que se toma en esta primera instancia. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser el alcance del sistema de monitoreo de evaluación o del diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios que vamos a mirar? Y fundamentalmente, cuando decidimos qué vamos a mirar, dónde están esas fuentes de información. Si vamos a utilizar entrevistas, si son datos estadísticos que ya tenemos, es decir, si hay datos de registro que tenemos que procesar. Esa primera etapa se define en estas talleres asambleas de inicio de planificación, que son donde también se debe partir incorporando al mapa de actores, a los distintos actores que queremos incluir en la política. La segunda parte es la de realizar la búsqueda de datos o la investigación respecto de la política. Usamos búsqueda de datos de investigación porque pueden abarcar, por un lado, utilizar datos secundarios, es decir, datos que ya están procesados y que podemos utilizar. Puede ser el procesamiento de datos de registro, pero también podemos tener una estrategia cualitativa de realizar entrevistas y grupos focales y distintas estrategias para poder construir datos y relevar y responder a aquellas preguntas que definimos en el alcance dentro de los criterios, ¿no? Poder valorar los indicadores que elegimos. En ese sentido, uno de los métodos para realizar para analizar esta búsqueda de datos y en este proceso de investigación es el cambio más significativo, que tiene que ver con identificar. El cambio más significativo, en realidad, podría servir también para un diagnóstico, suele utilizarse para mirar más ex post, para identificar historias de vida, en el caso de políticas sociales o en el caso de políticas más institucionales, como identificar por parte de los actores cambios significativos en la implementación de esa política a partir de entrevistas y grupos focales. La idea es que esas identificaciones de cambios, esas trayectorias históricas, por decirlo de alguna manera, puedan después analizarse en una siguiente fase, pero en este momento estamos como recolectando información. Puede ser parte de una estrategia cualitativa esta metodología, y también el uso de distintas fuentes estadísticas o de registro. Luego, tenemos la parte de análisis e iteración de datos, es decir, todo lo que hicimos en la etapa anterior se sistematiza para pasar al panel de resultados, donde la idea es que se analicen los resultados con expertos, técnicos, es decir, se incorporen más actores para poder analizar los resultados, mirar las pruebas, es decir, todavía no es una estrategia que parte de hacer informes, sino es de compartir resultados, de tener discusiones sobre los hallazgos y empezar a construir las hipótesis. Una posibilidad también que planteaba en la literatura es que el panel de resultados sea con una asamblea de ciudadanos sorteados o de jurado ciudadano. Digo, que esto podría también reemplazar en esta etapa, incluirlos para debatir los resultados con este panel o estas asambleas o jurado ciudadano, que podría ser una estrategia innovadora para un sistema de monitoreo participativo. Y finalmente, el taller donde se ven las conclusiones, se discuten las conclusiones, esto es las recomendaciones, lecciones aprendidas, etcétera, a partir de todo el proceso de sistematización participativa que hubo antes
y a partir de ahí se cierra el proceso, digo, el taller final es un taller quizá más amplio y en donde se comparte y se pone en discusión los hallazgos los hallazgos, entendiendo los hallazgos como lecciones aprendidas, recomendaciones. También pueden ser buenas prácticas, digo, puede ser más amplio. Y este es como el proceso final, es un proceso también de validación de estos resultados, de puesta en discusión. La idea es que, como es más amplio y participan más personas en esta última etapa, las 6 recomendaciones para la mejora sean consensuadas entre todos los actores y estos puedan implementarlas luego, se puede hacer un monitoreo de esas, en un segundo ciclo, monitorear el cumplimiento de esas recomendaciones. Un poco esta idea de poder, esta metodología del reporte colaborativo de resultados puede ser útil para pensar, imaginaba previo a esta conversación, para poder ponerla sobre la mesa y discutir cómo construir un diagnóstico en una política que tiene muchos actores, que requiere muchas instancias de participación y coordinación. Entonces podría ser una alternativa. Así que esta era un poco una propuesta. En el documento del cual lo obtuve, que después lo podemos compartir, que creo que se lo envié a Diego hace un rato, hay otras estrategias metodológicas y participativas que pueden ser de utilidad. Pensábamos que esta es una bastante amplia y que condensa varias opciones. Respecto de un comentario final, respecto de la experiencia de la medición de la línea de base de la ley nacional, creo que algo que fue sumamente importante es que todo el proceso también fue un proceso más extenso, porque es un proceso extenso porque todo lo que implica participación, la participación implica todo un proceso, ustedes todos los que estamos aquí lo sabemos, todo el proceso de coordinación, de llegar a la deliberación sobre indicadores, pero después también de poder generar cierta esta instancia pedagógica de que el resultado que es al que se arribó es un resultado que no pretende juzgar a nadie, que no es una auditoría, sino que es una instancia de aprendizaje de aprendizaje conjunto entre pares, digo, que es un insumo para poder generar mejoras a futuro. Yo creo que es una instancia importante para tener en cuenta, porque lleva un tiempo también de ejercitar esa pedagogía, de saber que ese número, si no es una evaluación, no es un número condenatorio, no es un valor condenatorio, sino que es como elegimos medir nuestro desempeño y nos da una pauta para poder mejorar. Creo que es algo que estaría bueno tener en cuenta para pensar el diagnóstico, de tener instancias de formación en donde uno acordar el criterio de medición y saber que el resultado no implica una penalidad, sino todo lo contrario, sino es una instancia de aprendizaje y de mejora. Bueno, dicho esto, no me queda más que agradecerles y quedarme aquí para debatir con ustedes sobre cualquier punto que haya quedado por conversar. Muchas gracias. Bueno, Emilio, muchísimas gracias también por tu presentación. Aquí ahora nos vamos a abrir para la discusión y la charla. Compartía con nosotros la mesa de moderación Carlos Vélez, tenía un inconveniente, así que ahora le cedo la palabra a Sonia Ortiz. Acá a mi compañera de laburo en la acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo, para abrir la mesa de la charla, discusión, del debate, los intercambios. Bueno, María José, Milagro, muchísimas gracias. Un placer, por lo menos para mí, que vengo de las ciencias sociales, fue como estar en una clase de técnicas de investigación 3, intensa, y para que nos gustan estas cuestiones, súper interesante, apasionante. Nos subieron la vara un montón, porque mientras ustedes hablaron, a mí se me iban disparando 500 escenarios y bueno, ahora hay que ordenarlos. Ese es el trabajo de esta mesa en lo sucesivo, y les agradecemos desde ya el tiempo que están invirtiendo en darnos este mapa
o estos escenarios para que podamos ir construyendo este proyecto. Pues digo, ahora es difícil porque terminaste de hablar de mí y ahora seguís hablando y tengo la cabeza así llena de cosas y de preguntas y de comentarios. Creo que estuvo buenísimo que lo que cada uno de los dos planteó fue muy distinto y a su vez complementario, y eso me parece también que enriquece un montón. Tengo algunas ideas, me voy a tomar el atrevimiento a lo mejor de abrir esta conversación más como un disparador y un comentario, retomando algunos conceptos que a mí me parece que son algunas líneas sobre las que podemos empezar a caminar, y que tienen que ver un poco con lo que dijeron los dos. Perdón si soy un poco desordenada, pero bueno, mucha información para... Creo que bueno, en principio esta idea de la visión común me parece que es súper interesante, que es algo que venimos trabajando a lo mejor en los otros proyectos, que damos por sentado y compartimos, pero que a lo mejor es un primer buen paso ponerlo en papel, digamos, ¿no? Corrernos también de este cinturón, esta cincha que a veces nos ponemos, sobre todo cuando trabajamos con leyes y con leyes que son tan nuevas para nosotros y que las tenemos tan en el día a día, pero que corrernos un poquito de esa visión y salir hacia una un poco más amplia, que tiene más que ver con una política de un cambio cultural, de una percepción de un cambio cultural, y que nos corre un poco de esa conversación tanto de indicadores y de dimensiones y de buscarle la pareja a un inciso de la ley, y empezar a pensarnos más de un proyecto a largo plazo, que esto también creo que es el otro concepto que quería retomar, que tenía que ver con esta idea de las etapas o la gradualidad, ¿no? Y salir de esta primera noción de visión común, que podamos tener los tres poderes, y que en esa gradualidad podamos ir construyendo esta herramienta que por definición va a tener que tener sus características propias, porque como bien decían, cada uno de los poderes tiene un aporte distinto, una visión distinta, más allá de la visión común, tienen un porqué, un para qué y un cómo distinto, y que eso también tiene que estar reflejado en algún momento de este camino, y que en algún punto, hacia ese final del camino, podamos reagruparnos cada uno de esa mirada particular para ver si coincide con esa visión general que planteamos al principio, ¿no? Me parece que ese es un poco el caminito crítico. También voy a ser sincera, digamos, estamos en una mesa que ahora termina su compromiso GP y va a tener que empezar a dar sus primeros pasos sin estos tiempos, estas exigencias que nos marca el afuera, que siempre ayudan a ordenarse. Digamos, ahora nuestro propio desafío institucional como mesa es poder seguir sosteniendo la regularidad y el compromiso en el trabajo, primer paso fundamental para esto, pero me parece que en ese ejercicio que tenemos por delante, no se me pasan papeles, te miro, me pasan cosas, perdón, no me concentré, pero... entonces, perdón, retomo, en este desafío me parece que está bueno ir pensando esto que nosotros habíamos usado como un diagnóstico participativo, como una... Bueno, identificando quiénes somos, de cada uno en su particularidad, pensando una visión común, imaginando un escenario a largo plazo, a donde cada uno de estos componentes se pueden, más allá de pensar dimensiones, pero a lo mejor pensarían en etapas o componentes, que cada una de estas etapas revise o busque o tenga como objetivo algún aspecto saliéndonos del análisis de la norma, y buscando a lo mejor herramientas. Esto me parece, Emi, lo que comentabas a vos recién, que además justo nos cruzamos con María Gracia la mirada, porque nos pareció como interesante hacer esta especie de hablar de esta asamblea, esta participativa legislativa o de la historia, o jurado por popular, o legisladores populares, o funcionarios populares, o pongámosle como queramos. Me parece que a lo mejor esa idea de aportar esa cosa más quali, a lo mejor digo, me parece que hay un montón de puntas que tiraron que están buenísimas para explorar, en el sentido que, obviamente, esto que ustedes nos plantean, que sería el final de la cadena, que tiene más que ver con la mirada ciudadana, con el aprendizaje que tiene la ciudadanía sobre lo que cualquiera de nosotros estamos haciendo, es nuestro gran desafío, ¿no? Todo lo demás es esta primera etapa que decía María José, más
esos primeros pasitos que estamos dando, obviamente eso no se pueden saltear, ni sortear, ni demás, pero en realidad nuestro objetivo es otro, digamos, ¿no? Es donde ya no importa qué ley tengamos, no importa qué estructura tengamos, no importa qué recursos tengamos, porque mientras haya esa demanda, el Estado va a tener que dar respuesta, ¿no? Y ahí este es el cambio de mirada, me parece, el cambio de paradigma que está buenísimo, que lo pongamos como. Entonces, un poco lo que seguramente les vamos a volver a molestar, ¿no? Digo, y ahora lo dejo planteado porque quiero ver si alguien más quiere, yo retomo algún concepto que yo tomé 2 o 3 nada más, pero tengo acá un montón, pero a lo mejor alguno de mis compañeros también puede destacar algún otro, y contar obviamente a futuro para ir pensando estos pasos con ustedes. Me quedo con esta idea también bueno, ya decía, de las etapas, de ir pudiendo ver, incorporar algunas de estas etapas, alguna lógica de medición que puede ser más quali, más quanti, más formal, menos formal, pero cada una de esas etapas tendrá que ir acoplándose hasta a este diseño que tengamos. Y bueno, y esta idea de gradualidad que también me parece súper interesante para trabajar. No sé si alguien quiere retomar algún otro concepto. Mariano está con levantar la mano. Ahí no tiene la mano levantada. Yo levanté la mano, no sé si me otorgan la palabra, avanzo. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. perfecto, dale. ¿Cómo están? Perdón porque acá puede haber ruido porque están Dalma, Yanina, Hanna, todas las criaturitas dando vueltas. Estamos de feria. Con las ferias se habrán dado cuenta que yo trabajo en el Poder Judicial. Y me quedaron, la verdad que a la hora de reflexionar me parece que como casi hace 20 y pico de años, perdón que lo diga así, Sol hizo las reflexiones por mí. Creo que digamos, coincido bastante con lo que fue diciendo. Me quedé con alguna duda o con alguna necesidad de profundizar algún concepto de los que fue tirando María José, vinculado justamente a las particularidades de cada uno de los poderes a la hora de poder generar indicadores que puedan medir lo que hacemos en materia de transparencia, resguardando las particularidades que tiene cada uno de los poderes, porque obviamente somos 3 poderes muy distintos. Y en ese sentido, te iba a pedir como que profundices un poco más. Mencionaste, bueno, obviamente el tema jurisprudencia, lo cual es, obviamente los únicos que generamos jurisprudencia estamos en el judicial, los únicos que generan leyes están en el legislativo. Ahora, quería pedirte si podrías profundizar un poquito más respecto no solo de, bueno, medio que todos tenemos idea o podemos entender cuáles son las cosas distintas que tiene cada uno de los poderes, pero después cómo poder pensar en consolidar estas particularidades para que después podamos medir a la transparencia como política de Estado, incluyendo a los 3 poderes, ¿no? Por ese lado a veces me viene la confusión de decir, bueno, tenemos peras, manzanas y naranjas, pero todas hacen lo mismo, o tratamos de hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos para después decir, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esta política de Estado de transparencia, y la medimos de esta manera cuando es tan difícil congeniar eso? Gracias a ambos, la verdad que es muy, muy interesante. Todavía no llego ni a pensar la parte de Emiliano, y cómo medir y cómo juntar, digamos, pensé en las asambleas, me volví loco ya, volví a sociales de los 90, y yo soy de derecho, con lo cual eso me espantaba. Te quedabas en la vereda, en las asambleas, no ingresabas. Ahí era pero íbamos a acompañarlos a ustedes porque, bueno, había que votar. Bueno, muchas gracias a ambos nuevamente. Bueno, muchas gracias Mariano por la pregunta, y la verdad es que no tengo una respuesta así como con mucho más antecedentes, pero sí tengo el método, que es como lo más interesante que podemos conversar. Efectivamente, cada poder tiene su corazón propio y tiene sus usuarios propios con necesidades de información.
distintas. Y ya lo habíamos dicho, jurisprudencia, tramitación legislativa y otros pero lo cierto es que a medida que vamos caminando, vamos evolucionando, yo también llevo más de 20 años en la administración pública, hace un tiempo ya, las necesidades de los ciudadanos o de la ciudadanía van cambiando también. Y yo creo que lo importante como distintos poderes es que podamos identificar esas necesidades como un proceso dinámico. Es decir, que no nos quedemos solo en lo que se señala la ley, que nos muestra todo un ámbito administrativo, que nos pone el tema normativo, los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, sino que quizá además podamos profundizar en cada uno de esos ítems si esas son las necesidades de información. Te comentaba o la exposición decía, hemos pasado de la transparencia activa a la transparencia proactiva, que es donde los organismos públicos o los poderes, en este caso, se hacen cargo respecto a sus públicos objetivos de hacer la escucha activa con ellos y de conocer cuáles son necesidades y cómo los productos de hoy día que yo tengo y que se informan dan respuesta a esas necesidades o no, o deben cambiarse, o deben proponerse nuevos productos, o deben mejorarse esos productos. Pensemos incluso en la jurisprudencia. Siempre dicen, o al menos en mi país, que los funcionarios públicos hablamos muy complicado, y que la verdad es que en la jerga pública nadie la entiende. Entonces la verdad será que el lenguaje claro podrá ser un tipo de producto distinto. En los poderes judiciales se habla mucho de la justicia abierta, de qué tipos de datos abiertos estamos hablando, en qué tipos de uso. Entonces por ahí hay varias pistas o hay varios ámbitos. Lo que me gustaría comprometerme acá contigo, y sí le puedo pedir a María Gracia o a Fernanda tu contacto, es de poder ubicar algunas buenas prácticas de otros ámbitos de transparencia y poder transmitírtelo para no dejarte con esta respuesta incompleta, y poder también enviarte información de este proceso de transparencia proactiva que se puede ir pensando como un proceso que podamos, que se puede internalizar también en las organizaciones. Gracias enormes. Contá con eso, mandamos el contacto. O sea, si alguien más de los que está, nosotros vemos muy chiquito esto. Si Alguien más levanta la mano. Bueno, se ve toda la lista. A ver, Aparece si no se desmutea y habla, hace un poquito, no va a Hay una. No sé si está María Esther, que había hecho un comentario, pero no sé qué refería. Es un plan de acción. María Esther, ¿querés decir algo? Vemos que has hecho un comentario en el chat. Sí, ahí puso mal, no. Sí. Ahí mismo, Pero Mora levantó el dedito, pero y también Ramón. Jerónimo Aurelio, ahí está, bueno. Por Mora. Sí, sí, a ver. Mora, ¿querés Claro, se desmute. desmuteate. Estás muteada, Mora. No, no está muteado. No estoy muteada. Ahí sí, ahí está. no. Ahora No. No te escuchamos. Ahora no se escucha. Estás muteada de vuelta, Mora. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, la pregunta era, un primer tip de evaluación que no escuché hasta ahora, es cuánto se conoce de la existencia de la Ley Nacional de Acceso a la Información. Si el fin último es que la ciudadanía se asuma como tal, como ciudadanos, y se interesa en la cosa pública, creo que es muy importante saber, no sé si lo han hecho las distintas agencias, cuánto sabe la ciudadanía de la existencia de estas agencias y de la propia ley. También me llamó la atención esta asamblea que le produjo pánico a nuestro amigo del Poder Judicial, la asamblea de ciudadanos sorteados, ¿no? Y me acordaba de los viejos griegos, ¿no? Que cuando tenían ciertos problemas recurrían al sorteo, porque consideraban que los dioses de repente eran más hábiles para elegir a los personajes que los propios ciudadanos.
Así que bueno, estos dos comentarios muy generales, no manejo el tema técnico. Me pareció brillante la exposición de María José y muy atractiva además. Le tengo a veces una especie de pánico a los PowerPoints que se leen, y su exposición realmente fue muy, muy buena. Y también me gustó mucho la de Emiliano, a pesar de que tenía un formato más clásico, ¿no? Pero me gustaron mucho sus preguntas, y bueno, tiro estas ideas a ver si me pueden contar algo al respecto. Si me permiten, bueno, la pregunta que hace es muy relevante. Efectivamente, no es suficiente la institucionalización o el fortalecimiento de la agencia si los ciudadanos no conocen el derecho y por ende no pueden ejercerlo. Es por eso que les comentaba que cuando desarrollamos este sistema de evaluación, dijimos aquí hay una multiplicidad de actores. No depende solo de las agencias el éxito de la política, sino que hay que considerar además a los sujetos obligados que tienen una obligación en la implementación de este derecho y, por cierto, también a los ciudadanos, todos con distintas responsabilidades, todos con distintas también atribuciones respecto de este derecho. Entonces, uno cuando piensa en estos sistemas de evaluación, dice, comencemos por la creación de esta agencia, el fortalecimiento institucional, crear la estructura tendiente para. Luego, pasemos a un estadio donde aseguremos que las funciones propias de la agencia se empiecen a implementar, donde, por cierto, debiera estar la promoción del ejercicio del derecho, debiera estar la difusión, debiera estar la capacitación, que son como funciones propias de este ejercicio, es decir, primero un rol muy promotor, y por cierto también tienen un rol evaluador, es decir, promotor para el ejercicio del derecho, que el ciudadano ejerce el derecho, y luego también evaluar la acción de los organismos públicos respecto del ejercicio de este derecho. Y luego pasamos, efectivamente, como decíamos, pensemos en el impacto. Y para pasar al impacto y conocer la opinión de los ciudadanos, primero, efectivamente, conocen el derecho, conocen la institución que está a cargo del ejercicio del derecho, es decir, que les va a garantizar frente a la denegación del ejercicio, y luego sí, y ahí ya preguntamos y entramos a si la información que reciben es clara, si es pertinente, aportó a la toma de decisiones, por ejemplo, y ya pasando a un impacto mucho mayor es si esa información le permite generar mayores niveles de confianza, le permite generar esta percepción de mayor cercanía con el Estado, por ejemplo. Pero es muy cierto lo que usted dice, y lo importante es que entender que en esta política hay una triada de actores, al menos las agencias o los poderes, al menos los ciudadanos y los organismos públicos. Creo que estaba levantada la mano del doctor Brena, ¿puede ser? Jerónimo. Emiliano también. Bueno. Sí, lo veo. Pero por ahí. Emi, ¿vos querías decir algo más? No, era el comentario de las asambleas sorteadas o de los jurados ciudadanos, etcétera. Es que es una práctica que en varias ciudades se está implementando, que es sortear, generar una muestra representativa, lo más representativa posible, de ciudadanos, convocarlos vía sorteos y generar espacios de deliberación sobre temas específicos. En algunas ciudades es sobre temas asociados a movilidad, por ejemplo, y después los resultados de esa deliberación son llevados para un órgano del gobierno local, el gobierno local, para poder incorporarlos como insumo para una política pública. Se implementan, no sé, en algunas ciudades, creo que la ciudad de París tiene una asamblea pensando en cuestiones asociadas al clima, y creo que la ciudad de Dublín tiene otra asociada a temas de movilidad. Pero Dios, es una práctica que se utiliza en distintas instancias, por lo menos locales.
Te hago una pregunta, porque suena, bueno, un focus group con una mirada social, ¿no? Menos orientada Del marketing. al marketing. Digo, esto sería un estudio o una conversación que se hace por única vez, se hace sostenido en el tiempo, ¿tiene alguna característica particular o...? No, puede ser sostenida en el tiempo, es como puede ser hasta un panel. Tiene características, a diferencia del focus group, el focus group es una instancia donde lo que genera es todo lo que se genera en esa conversación es un insumo para recolectar datos para un informe y demás. Acá lo que en este tipo de instancias de jurados o de asambleas, elijamos el término que nos quede más ameno, la idea es que termine que la deliberación termine con un insumo concreto, ya sea una propuesta o una recomendación hacia el gobierno local, subnacional o nacional. Depende de quién haya hecho la convocatoria, ¿no? Tiene un esquema, o sea, es un esquema distinto. Es más una política participativa que una instancia de... Ahí me parece que juntaba dos cosas. Por un lado, está el espíritu participativo que tiene que tener nuestro diagnóstico, pero por otro lado, en la escala en que nos estamos moviendo hoy, pensar a lo mejor la alternativa a esta especie de... con el nombre que queramos darle para no ubicar la política, en este grupo de esta conversación, a lo mejor es una herramienta que hoy, con los recursos que tenemos, pensar la alternativa a algo más quanti, sería una cosa más costosa y de un abordaje un poco más complejo, digo, Sí. ¿no? Por eso lo levanté, porque me parece que a lo mejor es hoy pensado para hoy, a lo mejor en un año logramos juntar recursos y es otra la conversación, pero a lo mejor es una alternativa interesante, igualmente ambiciosa en otro sentido, pero más realizable, ¿no? Estoy Y pensando me parece que también en la misma línea como herramienta, es una herramienta que respeta esto de las diferencias entre los poderes, ¿no? Esta cosa de la diversidad al ser quali, ¿no? Es como una mirada más quali. Creo que lo que nos pasa, que hemos levantado todos acá y coincido, y nos ha pasado transitando el compromiso de la mesa, es justamente encontrar que, bueno, tenemos en común la ley que nos obliga a todos, pero cada poder tiene realidades distintas, ¿no? Usuarios diferentes, tipos de informaciones diferentes, etc. Entonces, creo que es una herramienta bastante interesante para pensar, digamos, en una devolución, teniendo en cuenta la diferencia de los tres poderes, que la verdad que son muy distintos, digamos. No, incluso me parece que cuando yo planteo esto de la cosa más permanente, que a lo mejor no tiene que ver ya con el diagnóstico, sino a lo mejor con una buena práctica, Claro. ¿no? Que tiene que ver con ir relevando esto que decíamos, la mirada del ciudadano sobre qué información es relevante, más allá de si conocen que tienen el derecho, más allá si saben a dónde ejercerlo, más allá si está garantizado, más allá que sepan que pueden ir a algún organismo si no están satisfechos. Además, esta mirada, ¿no? Decir, Es como una devolución esto de la transparencia proactiva o la focalizada, que puede ser también sostenida en el tiempo, lo vuelvo manteniendo, va sabiendo el usuario del Poder Judicial que necesita, o que el usuario del Ejecutivo. a eso no va a pasar, digo, no es un poco grupo, ni mucho menos ningún rigor científico lo que estoy diciendo, pero cuando nosotros en un momento hacíamos una actividad que salíamos todas las semanas a una comuna distinta, con una mesita, qué sé yo, y le explicábamos a la gente, ¿sabe lo que es un pedir? La primera, lo que la gente más preguntó en todas las comunas de la ciudad, en cualquier grupo etario, era cómo se tramitaba los requisitos para la tramitación del certificado de discapacidad. Bueno, por ahí ejemplo. tomaste. Ahora, de los pedidos que ingresan, nadie pregunta sobre el certificado de discapacidad. Y un poco es poner en evidencia esto, ¿no? Es decir, la ley no nos dice como si habla de servicios, pero no estoy hablando y a lo mejor la demanda va por a lo mejor es un ejercicio interesante más allá de el nivel de conocimiento de la ley o de verdad, también poder tener esta devolución sobre lo que cada ciudadano espera o imagina sobre cada poder. Expectativa que tiene Que también. tiene que empezar a poder, porque a lo mejor nosotros asumimos que en el Poder Judicial los ciudadanos, no sé, quieren saber no sé qué cosa, y a lo mejor es como acceder a, no sé, a un asesoramiento jurídico, Claro. ¿no? Y no estamos dando respuesta a eso.
Me parece que esa conversación también está buena en la fase 2, y me estoy yendo, y vos sabés, en mi pobre me sufrí siempre de que me voy por las ramas, pero se me ocurren las cosas. Sí, yo creo que es muy importante para nosotros como mesa de coordinación y como después sentarnos y ver estas variables que también decía María José, las variables comunes y las variables diversas, ¿no? Yo Para- quería hacer un comentario Sí. también en función de... Está hablando a Fer porque no se la ve, está ahí al Sí, fondo, ¿qué tal? a Fer. Soy María Fernanda Araujo, sobre todo también contestándole a Mora un poco sobre la experiencia de la ley nacional, que en ese momento trabajaba en la mesa de coordinación y poniendo, digamos, de cara a lo que podríamos llegar a encarar nosotros a futuro, tener en cuenta algunas particularidades. Esa mesa de coordinación era un organismo que no era ninguna de las agentes ni ninguno de los sujetos obligados, y en este sentido la ventaja de eso tenía que ver con que la mesa de coordinación podía tener dentro de su planificación el tiempo y los recursos materiales para poder pensar este tipo de evaluación metodología. Porque esto lleva recursos monetarios, el recurso de técnicos que estamos viendo acá, poniendo en evidencia que es importante contar con expertos profesionales para llevar esto. Y bueno, el tiempo, los recursos monetarios, como les digo yo, y los recursos humanos. Y lo que sí nosotros hicimos, Mora, en ese momento, fue, digamos, la estrategia de una evaluación integral, involucró, bueno, la expertise de María José en la elaboración de la matriz de indicadores, la expertise de CIPEC para medir efectivamente esa línea de base, y en su momento contábamos con otro tipo de recursos para hacer una encuesta telefónica que se hizo sobre el conocimiento del derecho de acceso a la información, que es un poco lo que decía Sol. Bueno, ese mapa que quizás no es el útil al ciudadano, pero se hizo. A nosotros en ese momento el conocimiento del derecho nos había dado, no recuerdo el número, pero un porcentaje alto, llamativo. No así el conocimiento específico de la ley nacional o de las agencias y de dónde poder realizar. No era el mismo en función del conocimiento del derecho. Pero bueno, también esa metodología de consulta al ciudadano, que fue a través de un IBR y telefónica, también dejaba dudas en relación a, y María José tiene, digamos, algunos datos en relación a la ley en Chile, por ejemplo, que también son llamativos, ¿no? Para abrir un dato más. Ahí Emiliano quería decir algo. Sí, no, simplemente a lo que dijo Fer, ya justo tengo que partir brevemente, pero algo que salió de la encuesta era que efectivamente había un nivel alto de conocimiento, por lo menos en los que respondían, porque se les preguntaba sobre si conocían la ley o no, pero cuando uno abría esa respuesta por nivel, probamos por género y no había, y por zona de residencia, y no había diferencias significativas, pero cuando abrimos esa respuesta por nivel educativo, ahí sí hubo diferencias significativas en el nivel educativo de cada de los respondentes. Por lo cual eso también nos lleva a pensar en si bajo el supuesto de que el nivel educativo podría tener algún tipo de correlación o correlato con el nivel socioeconómico, de quienes acceden más quienes conocen más el derecho de acceso, eran siempre los que tenían más nivel educativo y así descendía a medida que el nivel educativo bajaba, por lo cual quizá una forma de una estrategia, una recomendación puede ser, bueno, pensar y de ver cómo ampliar el derecho de acceso a sectores que entre sus características sociales es un bajo nivel educativo. Preguntas, ¿son electrónicos y celulares? ¿Todo tipo de teléfono? Ok. Igual estamos en la luz. Sí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Paula, se escucha. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ambos por las exposiciones. Bueno, yo soy parte de la mesa de los tres poderes que estamos llevando adelante este compromiso OGP, y mientras ustedes hablaban, bueno, como les pasó a mis más compañeros y compañeras, nos fueron dando muchísimos puntos para ir avanzando y poder dar cumplimiento
con otros objetivos y ir avanzando, ¿no? Primero, yo estaba pensando, bueno, cuando planteaban la construcción de una visión común, cuando ustedes planteaban el tema de las definiciones de lineamientos básicos, yo me puse a pensar que nosotros ya tenemos un camino, si bien fue corto, muy buen construido, porque tenemos cuestiones muy, muy importantes que en este tiempo nos llevaron, que fue generar un muy buen equipo de trabajo. Y eso me parece que es como nos va a permitir para adelante ponernos, seguramente nos vamos a seguir molestando, les vamos a pedir ayuda para poner esto en práctica desde un punto de vista más ordenado y con más método para poder llegar, ¿no es cierto?, a seguir avanzando con una mirada hacia adelante de los nuevos proyectos que nos podemos, de alguna manera, obligar, pero no desde un punto de vista obligatorio, sino desde un punto de vista de trabajo con muchas ganas que venimos haciendo esto. Y cuando Mora hablaba sobre el tema de cuántas personas saben, cuál es el conocimiento, nosotros siempre también nos ponemos el eje siempre en la mirada del ciudadano, y para eso es que estamos trabajando, y dentro de lo que estuvimos haciendo en estos proyectos que estamos ya llegando a nuestro final de cumplimiento, una de las cosas que pensamos fue, por ejemplo, hacer la ley 104 en lenguaje claro. No fue nada fácil para nosotros, la verdad que fue un esfuerzo muy grande, pero eso nos pensamos que hoy podría ser una buena práctica, y es un resultado que tenemos de eso. Otro resultado que tenemos es que trabajamos en un diseño de capacitación, porque también vimos esto, ¿no? Cuánto falta de información o de conocimiento por parte de la ciudadanía, que es una responsabilidad nuestra, tal vez de dar más difusión y cómo nosotros lo logramos. Así que bueno, venimos trabajando en estas líneas, venimos cumpliendo con estas metas, y también agradezco, es parte un poco de este cierre, al grupo por todo este trabajo que venimos haciendo. La verdad que creo que tenemos construido lo más importante, que son visiones comunes, ¿no? Así que me parece que vamos a tomar mucha nota de todo lo que nos dijeron, volver a molestarlos y poder plantear nuevos objetivos para adelante. Cuando Emiliano habló de que era un proceso extenso antes que se vaya, no sé si ya se fue, y si no... pensando, ¿cuánto tiempo llevó este proceso? Para tener una idea de tiempos. ¿De la ley nacional? Sí, sí. No antes de tu jubilación, Paula. No, por supuesto. Aparte, seguirán otros. De la ley 2 años. Pero me refería por temas de... Por temas de los tiempos, ¿no? O sea, el proceso es largo, claramente es largo, porque a mí de alguna manera, uno con toda la información que hoy tiene, y bueno, todo lo construido, digo, bueno, no es fácil, ¿no? Coordinar grupos, no es fácil también generar esta dinámica con los usuarios, con la ciudadanía, con las propias autoridades y demás. Entonces, por eso pensaba, bueno, cuánto, no en tiempo, ¿no? Pero que es un proceso largo, o sea, eso quería referirme. Pongo a lo mejor, un poco también retomo lo que decía María José, que a mí también lo retomé como concepto, porque me parecía que estaba buena esta idea de la gradualidad y de las etapas, hace que a lo mejor podamos ir poniéndonos objetivos a corto, mediano y largo plazo, que eventualmente podamos ir cumpliendo, teniendo el horizonte de a lo mejor nos tome de un año y medio, 2, pero teniendo a lo mejor pequeños hitos intermedios donde podamos ir teniendo conclusiones o algunas pequeñas fotos que nos puedan ir sirviendo como insumo para la siguiente etapa. Entonces, a lo mejor, me parece que por eso yo retomo esa idea, porque nos da el incentivo de ir avanzando, y no que es un proceso tan largo que a veces se torna muy árido y desestimula, ¿no? Entonces me parece que esta idea de modular y de etapas está bueno. Y esto que sí, tenemos bastante avanzados. Bueno, la primera etapa tenía que ver con cómo vemos esta visión común, cuál es la mirada que queremos tener, una cosa más conceptual acerca de dónde vamos.
me parece que esa la tenemos bastante masticada, hay que ponerla en papel, hay que traducirla en esto que decías vos, en método, pero me parece que esta idea está buena, nos puede ir dando resultados intermedios, avances, y podemos seguir arrancando con algunas que como decía tenemos bastante más cerca de los mismos. Sí, yo creo que un poco para ir cerrando, creo que el compromiso lo que nos ha permitido a los tres poderes es esto que decía Pablo y que decía Sori, que todos lo han puesto sobre la mesa, es armar esta mesa de coordinación, ver las diferencias, ver los puntos comunes, además de todos los productos y los que se han ido mencionando, que hemos ido logrando. Y ahora es, como decía Sol, sostener en el tiempo esta mesa para a lo mejor ir, a lo mejor no, comprometernos de ir construyendo esta metodología de diagnóstico con distintos hitos, con la ayuda de expertos, con la mejor forma posible metodológicamente hablando con recursos humanos, monetarios y demás. Así que creo que ha sido súper útil el aporte de María José y Emiliano, el aporte de las preguntas, de las sugerencias y un poco esta conversación. Así que creo que la experiencia la vamos cerrándola el compromiso GP en forma positiva y podemos tener una mirada también positiva y propositiva hacia el futuro, los tres poderes de la ciudad, para pensar en una política de Estado de acceso a la información y de transparencia, y no los tres poderes en forma segmentada, ¿no? Así que bueno, no sé, Sol, si querés agregar algo más. No, me parece que operativamente próximos pasos, me parece que bueno, nosotros ahora un poco nos habíamos comprometido con Fer, si quieren, a tomar un poco las conclusiones de este conversatorio, no desde la lógica que van a hacer la live, que van a ser ponerlo a disposición en el marco del compromiso de conversatorio, sino en el marco del compromiso de diagnóstico, retomar un poco estas conclusiones, a lo mejor hacer una propuesta muy genérica en base a estas conclusiones de a lo mejor líneas de acción que podríamos tomar eventualmente, simplemente a lo mejor para ir cumpliendo con el cierre de la devolución que queríamos hacer a OGP, que inmediatamente, o por más que se nos acaben las plazas OGP, tener una mesa de trabajo ya con este primer documento de trabajo, ir pensando efectivamente cómo podemos ir trabajando en estas etapas, teniendo en cuenta esto, los recursos que podríamos necesitar, y cómo podríamos ir programándolo cada uno con su aporte, como venimos haciendo hasta ahora. Y así en forma gradual, que creo que es la forma. Porque por suerte todavía tenemos a ver por supuesto 2023, así que a lo mejor algo podemos ir arrancando cada uno por un lado y podemos ir poniendo recursos. Pero bueno. Agradecemos a todos, a los virtuales, a la sociedad civil, a los expertos, a los presenciales, a las autoridades, el interés. Y bueno, esto como saben va a estar colgado el documento que refleja el conversatorio, el video, y vamos a seguir trabajando en esta línea, a pesar de terminar los compromisos, pero la idea es seguir conformado esta mesa para seguir trabajando. Y yo lo digo que más de todo, que ustedes fueron bastante responsables de este compromiso que tenía que ver con bueno tener muchas veces la reflexión que en el día a día no lo tenemos, y bueno, los invito a que sigamos continuando con esto, a lo mejor no con la rigidez que teníamos que tener confiada, pero que sí podamos tener una lógica, una dinámica para conversar sobre temas que me parece que está bueno. Y que aparte son los que nos aquejan al momento de implementar, de interpretar, de aplicar, entonces poder tener las distintas miradas siempre suman. Así que bueno, felicitaciones a todos, gracias por la participación y el interés. Y se acaba de desenganchar porque hubo un problema con internet. Bueno, gracias María José. Gracias. Bueno, y gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Que estén muy bien. Un gran saludo. Estábamos saludando, pero Volví a despedirme. Un beso, que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.